El jefe de la Guardia Islámica acaba de afirmar que Irán va a enfrentarse a una dura batalla contra el enemigo, es decir, que la administración iraní está lista para entrar al conflicto. ¿De qué se trata esto y por qué sucede justo cuando sale información bastante sensible del Pentágono? Vamos a comentarlo. Sin mencionar países en específico, el comandante en jefe de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica acaba de asegurar que Irán se enfrenta actualmente a una batalla contra el enemigo. Así lo dijo el general iraní durante un acto público que se ha realizado el día de hoy en la ciudad de Bandar Abbas. De manera literal, él dice: hoy nos enfrentaremos a una batalla sin cuartel contra el enemigo que ha intentado convertir toda la vida del pueblo iraní en un campo de batalla. Desde la invasión económica hasta la invasión en el terreno cultural, pasando por la guerra de expansión y de terror. Todo ello acompañado de un intento infructuoso del enemigo de aislar políticamente a Irán, terminó afirmando el alto funcionario. También comentó que la Armada de Irán y, en general, las Fuerzas Armadas deben ser capaces de hacerle frente a los actores hostiles hacia Teherán para defender los intereses de seguridad nacional del país persa. Es decir, que actualmente ellos reconocen que están en guerra. El mismo ha señalado que se debe asegurar las líneas marítimas, por lo que también es importante elevar el poderío militar en cuanto al alcance de misiles y buques. Claro, recordemos que Irán previamente lanzó un destructor en el Mar Rojo, desafiando lo que puede pasar frente a las fuerzas de Occidente. Ahora, las declaraciones del propio jefe suceden en momentos en los cuales se están elevando la tensión a niveles inesperados entre Irán e Israel y Estados Unidos. Ahora aparece el Líbano. Para algunos el conflicto es regional ya, mientras que, según dice Estados Unidos, ellos están haciendo todo lo posible para que no suceda esto. Es tan preocupante el escenario que, por ejemplo, el medio estadounidense Político dice que Washington se está también preparando para responder a la propagación regional del conflicto entre Israel y Hamás, que dice que los funcionarios de la administración Biden estarían elaborando planes para que Estados Unidos responda a lo que les preocupa cada vez más, que pueda pasar de un conflicto en Gaza a un conflicto regional más amplio, prolongado y que termine incluso devastando la economía mundial. Pero de nuevo, parece que esto es lo que está sucediendo. Pero no solamente eso. En nuestra segunda nota debemos comentar un hecho peculiar y también que demuestra cómo trabaja, cómo funciona la geopolítica. El Pentágono habría ocultado que su jefe estuvo en terapia intensiva, así como lo están escuchando. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, estuvo hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos desde el 1 de enero de este año. Pero el Pentágono mantuvo oculta la información y no informó a la Casa Blanca, sino hasta 3 días después del internamiento del alto funcionario. Esto ha sido reportado por los medios incluso del país norteamericano. Así, por ejemplo, el propio Austin, que fue internado en el hospital militar Walter Reed debido a complicaciones derivadas de un proceso médico menor, según explicó el propio Departamento de Defensa en un comunicado de prensa difundido el día de ayer hasta la tarde, dijo que, oye, pues sí, básicamente la Casa Blanca fue informada de la condición de Austin hasta el 4 de enero, cuando había ingresado el 1. Claro, esto también demuestra los cálculos geopolíticos y cómo incluso dentro de Estados Unidos se guardan los secretos o no se da la información para que no sea revelada a la comunidad internacional, porque quieran o no que el jefe del Pentágono esté delicado de salud en este momento, tiene relevancia geopolítica. Y es que así es como trabajan las principales potencias su información en momentos de guerra. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Esto es un dato menor o realmente demuestra los cálculos geopolíticos que están a la orden del día? La administración de Xi Jinping ha anunciado el día de hoy que le va a imponer sanciones a 5 empresas estadounidenses del rubro de la defensa como una medida de represalia por la venta de armas a Taiwán, la isla que, como ellos mismos, la consideran rebelde y, obviamente, con la que mantiene tensiones históricas. Y es que la transferencia de armamento de Estados Unidos a Taiwán ha sido motivo de enojo del gobierno de Xi Jinping y en reiteradas ocasiones le ha pedido al país norteamericano que no interfiera en sus asuntos internos. Sin
embargo, cada vez que la administración china hacía este tipo de solicitudes, no las acompañaba de algún tipo de medida, y ahora la situación parece ser bastante diferente, ya que esta vez China ha anunciado una serie de contramedidas con el objetivo de sancionar a las compañías que fabrican las armas que se vendieron a Taipei, en momentos en que crecen las tensiones precisamente entre ese territorio y Pekín. Las firmas sancionadas, obviamente de origen estadounidense, demuestran que la administración de Xi Jinping ha tenido un cambio, ha tenido un giro que no tenía pues en el pasado, cuando salía al frente a pedir cierta situación o denunciar cierto escenario, pero no hacía nada más. Todo quedaba en unas declaraciones internacionales o salía Xi Jinping a comentar algo, pero no tomaba medidas o represalias contra, primero, las empresas estadounidenses y segundo, la administración de Joe Biden o de la de Donald Trump en su momento. Claro, algo que con la guerra comercial y con lo que está sucediendo en este momento ya no es así. De hecho, la administración de Xi Jinping se está planteando incluso imponer sanciones más agresivas, ya no solamente con las empresas privadas estadounidenses, sino también con las propias estatales. De hecho, lo que llama la atención y lo que está diciendo la Cancillería china es que la venta de armas estadounidenses a la región china de Taiwán perjudica gravemente la soberanía y los intereses de seguridad de China, y por eso están tomando este tipo de medidas. Claro, lo que también se está comentando es que las contramedidas consisten en congelar las propiedades de precisamente esas empresas chinas, incluidos sus bienes muebles e inmuebles, y prohibir a organizaciones e individuos en China las transacciones y la operación con ellas. Claro, uno diría que no tiene sentido imponerle sanciones a una entidad, a una empresa extranjera, si ésta no trabaja o no tiene algún tipo de bienes precisamente en Pekín o precisamente en territorio chino, pero resulta que todas estas empresas han sido elegidas estratégicamente, porque sí que tienen recursos y sí que tienen elementos dentro de la administración de Xi Jinping, lo cual demuestra que evidentemente este golpe sí que les dolería precisamente a estas empresas. Las contramedidas, como ellos mismos los chinos dicen, consisten en congelar las propiedades de todas las empresas que están dentro de China, las empresas estadounidenses que hemos comentado del sector de defensa, incluidos sus bienes muebles e inmuebles. Y lo que también preocupa es la respuesta por parte de Estados Unidos, que no es un secreto. La Casa Blanca se preocupa bastante, tal vez demasiado, por sus empresas y es muy celosa a la hora de defenderlas. La pregunta aquí es, ¿qué va a hacer ahora la administración estadounidense? ¿Va a responderle a China? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.